El interés último siempre es ético. Siempre. El interés más profundo de todos. Lo que puede no ser ético es el medio. Voy a hablar de un ejemplo histórico. Supongamos que yo le pregunto a un nazi, ¿qué querés? Quiero matar a todos los judíos. ¿Ok? ¿Y qué crees que pasaría si matas a todos los judíos? Entonces la raza aria podría florecer. Entonces lo que querés es que florezca la raza aria. Matar a los judíos es, bueno, una condición para eso, pero lo que en realidad te importa es el florecimiento de tu raza. Dice, claro que sí. Bueno, eso es ético. Si alguien me dice, mi interés es que florezca mi raza, pues bueno, está bien, no tengo problema. El problema es con el medio. Entonces, el medio es no ético o inmoral o criminal, pero el objetivo final, no. Entonces, el interés último, como un estado de plenitud, de paz, de florecimiento, de amor, eso siempre es ético. Lo que pasa es que la gente cree que para estar en paz tiene que hacer cosas que pueden ser criminales o no éticas, como, bueno, la revolución, o para poder florecer tenemos que matar a todos los oligarcas, o tenemos que meter preso y desaparecer a todos los subversivos. O sea, pero si vos le preguntas a cualquiera que hizo esas asquerosidades, o a un torturador, ¿por qué lo torturaste? Y poniste la información para salvar vidas. Siempre te va a decir, entonces, salvar vidas es ético. Lo que no es ético es torturar a alguien alegando que con eso van a salvar vidas. Esa es una... Entonces, lo que tenemos que ver es si el medio es ético o no. ¿Y qué haces cuando una persona se queda pegada al medio y no quiere negociar de esta forma? Eso es posible. Ahora, en ese momento, y justamente para eso, es que existe el BATNA, el principio de propiedad. Ahora me voy, me remuevo, o no negocio contigo, o hago algo que proteja mi integridad y mi derecho de propiedad. No quiero, o sea, podemos meter, mañana voy a hablar de tema de política y eso, pero no, hoy quiero hacerlo bien práctico. En una empresa no vas a tener asesinatos, ni guerra civil, ni nada, pero en una empresa puedes tener dos personas que estén en desacuerdo y que hagan todo el trabajo todo, y no se pueden poner de acuerdo porque los intereses siguen siendo incompatibles. Por ejemplo, un caso de LinkedIn, tenemos que decidir dónde invertir recursos limitados de ingeniería. Y una posibilidad era hacerlo en China y otra posibilidad era hacerlo en otras regiones del mundo como Japón o Alemania, que son mercados muy interesantes y que necesitaban más inversión. Pero no había suficientes ingenieros ni recursos para hacerlo en los tres lugares al mismo tiempo. Bueno, la gente de Europa quería que fuera en Alemania, la gente de Asia en Japón, y ahí China era una región en sí misma. ¿Cómo hacemos? Lo hablaron, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el BATNA? En una empresa no puede decir, bueno, estamos agree to disagree. Estamos de acuerdo en tener un desacuerdo y lo dejamos así. No, hay que invertir, hay que hacer algo. No puedes decir, bueno, no nos ponemos de acuerdo, entonces nos quedamos en paz teniendo desacuerdo. No, algo hay que hacer. Entonces, hay un proceso que yo llamo el proceso de colaboración escalante. No es escalamiento colaborativo, sino una colaboración que escala. Y opera de la siguiente forma. Si vos tenés dos personas, A y B, que tienen un conflicto, y una persona C, que tiene el derecho de propiedad o el derecho de decisión sobre el sistema dentro del cual ocurre ese conflicto. Por ejemplo, entre Alemania, Japón y China, el único factor, el único común denominador que tiene la autoridad para decidir la inversión de recursos es el equipo de liderazgo, el CEO y su equipo, que operan juntos. Entonces, estas dos personas, vamos a poner Alemania y China. Entonces, Alemania y China primero se encuentran a ver, podemos negociar a ver las mermeladas y el jugo. Es posible hacer algo creativo y puede ser que el mismo sistema funcione para los dos lugares, no sé, tratar de inventar alguna forma. Si no lo consiguen y terminan diciendo, sí, estamos de acuerdo en desacuerdo, yo te entiendo, tú me entiendes, tratamos de negociar creativamente, pero no encontramos salida. Estamos atascados porque es o una o la otra y ninguno de los dos sabe cuál es la mejor. Entonces, los dos juntos van a ver al equipo de liderazgo. Lo opuesto a esto es lo que hace muy regularmente la gente, es ir por detrás de la espalda del otro.
van a hacer lobby solos. Entonces hay una regla cultural que dice no se puede ir solo, o es una falta ir a ver al jefe solo tratando de convencer al jefe de que tome una decisión en desmedro del otro, así como el otro va a ir en desmedro de uno. Entonces no, está mal. Es un compromiso de no hacerlo y un compromiso del jefe de no aceptar ese tipo de escalamientos no limpios. Yo esto lo llamo escalar en forma limpia o colaborativa, esto es escalar en forma sucia o abusiva. ¿Qué es el opuesto de colaborativo? No colaborativo o competitivo, un escalamiento competitivo, me gusta. Este es un escalamiento unilateral competitivo, en vez de un escalamiento bilateral colaborativo. Claro, esto es unilateral, esto es juntos. Entonces, cuando las personas van juntas, tienen toda la información y le tienen que explicar al jefe. Esto está todo en videos y en artículos, ¿no? Pero tienen que explicar al jefe las opciones, los trade-offs, es decir, los costos y beneficios de cada opción, oportunidades y riesgos, y lo voy a poner el relajamiento de la restricción. La palabra técnica sería el precio sombra de la restricción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las dos personas van juntas, tienen que haber preparado cuáles son las opciones, las mejores opciones que pueden encontrar en términos creativos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de cada una de las opciones? Por ejemplo, Alemania tiene mayor Producto Bruto per cápita, por lo tanto es más rentable. Pero China tiene muchísimos más profesionales, por lo tanto tiene mucha más oportunidad de crecimiento y volumen en términos de los profesionales del mundo. ¿Cuál de los dos es mejor? No sé, los dos. O sea, no hay una opción buena y la otra mala, es un trade-off. Y después, relajamiento de la restricción. ¿Cuál es la restricción? La restricción que LinkedIn, por ejemplo, tenía, no sé, voy a inventar un número, esto no es verdad, pero puede tener, supongamos, 50 ingenieros de sistemas capacitados para hacer el trabajo que había que hacer. Entonces, con 50 no alcanza para hacer los dos. Si pones 25 y 25, no va a alcanzar en ninguno. Porque hace falta, el mínimo sería 40 y 50 realmente es lo necesario. Entonces, la restricción de esta sería, bueno, si 40 es el mínimo, ¿cuánto costaría contratar 30 ingenieros más y poner 40 en cada lugar? Ahora, ninguno, ni la gente de Alemania, ni la gente de China puede decidir aumentar el número de ingenieros en Silicon Valley. Pero el equipo de liderazgo sí. O pueden decir, vamos a sacar ingenieros de otros proyectos. LinkedIn tiene, no sé, 1000 ingenieros. Entonces podemos sacar ingenieros de otros proyectos y alocarlos a esto. Pero esta decisión implica otras partes del sistema que no son ni Alemania ni China. Entonces, al escalar limpiamente, diciendo, si tuviéramos 30 ingenieros más, podríamos hacer los dos, le dan la información al equipo de liderazgo para que evalúe si lo mejor es elegir Alemania, elegir China, elegir alguna otra cosa, ninguna o las dos, poniendo más ingenieros. O sea, hay un montón de opciones que se liberan acá arriba y que no son opciones acá abajo. Pero para poder tomar una buena decisión acá arriba, estos dos tienen que haber hecho todo su trabajo de evaluar la situación, los trade-offs, los costos, beneficios, opciones, etc. Este es el BATNA en cualquier empresa razonable. Lo peor que puede pasar si tenemos un conflicto en la empresa es que no nos pongamos de acuerdo y lo escalamos juntos, colaborativamente. Entonces, no hay por qué pelearse. De verdad, no hay por qué pelear. La pelea en una empresa es siempre un signo de inconsciencia.